Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama guardará mi palabra, y mi palabra lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo, y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La primera lectura de hoy, continuando los Hechos de los Apóstoles, aunque con saltos, vamos viendo esta predicación en este primer viaje apostólico de Bernabé y Pablo. Y como hemos ido viendo y vemos al principio cómo hay estos conatos de violencia por parte tanto de los gentiles como de los judíos. En parte también es por la vehemencia de Pablo. Pablo habla muy claro, y cuando se habla muy claro, pues se tienen enemigos. Un poco al estilo de Jesús. Si Jesús callase las cosas, no dijese, no hablase, no se enfrentase con los problemas, no tendría problemas y no lo hubieran crucificado. Aunque nosotros sabemos muy bien que la crucifixión de Jesús no es solo por los problemas, es por el pecado de los hombres y por la salvación de los hombres. Él paga con su pasión y su muerte el precio del castigo que nos merecemos cada uno de nosotros. Por su cruz podemos llegar a la salvación, y ha pagado por nuestros pecados. Solo nos pide una cosa, y lo veremos en el Evangelio de hoy: amarlo. Mientras que aquí el gran problema está en que Pablo rechazado y Bernabé rechazados de sitio en sitio, aunque van dejando pequeñas comunidades en cada lugar al que van, y comunidades que después pues irán alimentando y llegarán a ser esos pequeños núcleos que después llegarán a grandes núcleos con el tiempo, de aquellos que aceptan la fe. Y dice que cuando entran en Listra, dejan lo que es Iconio, dejan según qué zonas, y se van a Licaonia, a Listra, Derbe, alrededores, a predicar el Evangelio. Y aquí en Listra ven este hombre cojo, que no camina, con esta deformación que no sabemos cuál es en los pies, que le impide caminar desde el seno de su madre, no ha caminado nunca. Y ven Pablo, ven que puede llegar a la fe, pues les dicen en voz alta: levántate, ponte derecho sobre tus pies, y el hombre se pone a andar. Este milagro que Jesús hace por medio de los apóstoles, y es un milagro que hace que la gente se revolucione. Estamos en zonas paganas, con su multiplicidad de dioses, de esos dioses griegos normalmente, pues empiezan a pensar que estos son enviados de los dioses, pero no en el sentido como nosotros entendemos enviados de Dios, no aquellos que son los apóstoles, sino como dioses que vienen a la tierra. Y aunque hay algo de verdad en el fondo, pero muy diferente a la que ellos piensan, Dios está presente realmente en los apóstoles, como en cada cristiano que vive en presencia de Dios y en gracia de Dios. Pero no es Dios. Está ahí su presencia, porque por el bautismo y la gracia Dios está en cada uno de nosotros, si vivimos realmente la fe. Y así la vivían Bernabé y Pablo.
pero no son dioses. Los confunden con dioses y por eso a uno le llamarán Zeus, a Bernabé, que es más callado, pero que tiene ascendencia, y a Pablo Hermes, porque es el que toma la palabra y es el que habla. Y aquí el gran problema será convencerles de que nada, les quieren ofrecer sacrificios como a dioses, y ellos, bueno, haciendo lo imposible para decirles que no, que basta, que no, que ellos son simplemente hombres. Pero sí que es verdad que vienen de Dios para llevarles el Evangelio, la buena noticia, la salvación, para que crean en el Dios verdadero. Y aquí es muy curioso ver la diferencia de catequesis que hacen, de anuncio, que hacen ante los paganos, que la que hicieron con los judíos. En los judíos es la historia de Israel para ver que el Mesías es Cristo. Aquí la evangelización es al revés. Es entender que todo aquello que ellos veneran, aquellos ídolos, no son los auténticos, sino que el auténtico es Dios mismo, adorar al único Dios por medio de Cristo, que es el que hizo el cielo, la tierra, el mar, todo lo que contienen. Aunque Dios ha permitido que el hombre lo busque y hayan hecho sus ídolos, creído en sus dioses, aquí hay que entender que solo hay un Dios, el Dios que ellos mismos anuncian y que en el fondo es Cristo. Se para aquí, persuaden de que no les adoren a ellos, ya están anunciando la buena nueva. Y aunque lo veremos que siempre tendrán problemas, esta mentalidad irenista de nuestro tiempo, que los pastores no se han de enfrentar a nada, que el buen pastor es aquel que todo el mundo pues le considera bien porque nunca critica, nunca hace, nunca anuncia de verdad las consecuencias del Evangelio, se ve claramente que no. Será el mismo Pablo que tendrá, y Bernabé y los primeros apóstoles, siempre problemas, porque el diablo siempre actuará. No le gusta la evangelización, no le gusta que se hable de Cristo, que se tenga a Cristo como aquel que es el centro de nuestras vidas. Y por eso habrá siempre esta lucha en esta primera evangelización y en todas. Pero el Salmo nos da el punto. Los apóstoles no son nadie, sino mensajeros de Cristo y servidores de Cristo. Por eso se entiende bien este Salmo de hoy. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria por tu bondad, por tu lealtad. Aunque hagan milagros, la gloria es de Cristo, la gloria es de Dios, no de los hombres, no de los apóstoles. Y así lo veían los grandes santos, por grandes milagros que hicieran por ellos, la gloria solo es de Dios, que les hizo posible evangelizar de esa forma. Y el Evangelio de hoy nos marca claramente, continuando en la última cena, puntos que son importantísimos para nuestra fe. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. El que me ama será amado por mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Una correlación total. El amor a Cristo es seguir sus mandamientos. Quien no ama a Cristo no sigue sus mandamientos. Y eso presupone otra cosa. Creer en Cristo es amarlo, seguirlo, hacerse discípulo suyo. Si no, no se es discípulo de Cristo si no se le ama y si no se siguen sus mandamientos. Y aquí desaparece toda esa estupidez humana a veces que nos habla de esa fe amorfa, de esa fe que elimina a Cristo de nuestras vidas, que no nos lleva a seguirlo, sino que es solo una fe puramente intelectual. Yo creo, esa mentalidad del cristiano no practicante. Yo soy creyente, no practico, pero soy creyente. No, un creyente no practicante no ama a Cristo. Un creyente no practicante, como hemos dicho tantas veces, es un no creyente practicante. Aquel que en el fondo no cree, y eso es lo que practica, porque no existe el creyente no practicante, el que cree practica.
¿Por qué practica? Porque ama, porque sigue sus mandamientos, porque los acepta. El creyente no practicante es el que no acepta los mandamientos de Cristo, el que pasa de él. Es en el fondo el agnóstico que sabe que hay algo, sabe que hay Cristo, pero no quiere involucrarse, no quiere estar con él, se hace su fe personal, sin Cristo, sin su iglesia, solo para acontentar en algo su conciencia, pero en el fondo sin fe. Y entonces viene una pregunta que parece que no responda a Jesús. Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Aquí el mundo se ha de entender en el sentido de Juan. El mundo no es lo que hoy entendemos por el mundo, porque Dios se ha revelado al mundo, sino el mundo en el sentido de Juan es lo que va contra Dios. Y allí no se puede revelar el Señor. El Señor se revela a los que le aman. Aquellos que entienden quién es Jesús, Jesús se revela. Cuando se ama a Jesús hay la revelación de Dios. Y la revelación de Dios precisamente está en su Hijo, en Jesucristo. ¿A quién se revela? A aquellos que le aman. ¿A quién, en dónde puede entrar? En la vida de aquellos que le aman. Si no se ama al Señor, no hay posibilidad de vida cristiana. El que no me ama no guarda mis palabras. El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos morada en Él. A nosotros se nos pide eso, tener la centralidad en Cristo. En Él está la vida eterna, en guardar su palabra, en seguir sus mandamientos y así llegar a la vida.